Bienvenidos a todos a la tercera edición de la entrevista de tu vida. Hoy tenemos, como siempre, en este caso una invitada especial, ¿sí? Por lo cual fui a la peluquería, me maquillé, me puse, ¿sí? de primera para recibir. Voy a ir presentándola, ¿sí? Como hago siempre. La idea, ya saben, de estos encuentros es convocar a aquellas personas que de alguna manera me han inspirado, a través de su acción, a través de su amistad o a través de distintas formas me han inspirado a lo largo de mi vida. Y lo que aprendí de Alejandra es que se puede fracasar y se puede fracasar con elegancia, ¿sí? Especialmente, ¿sí? Es que la elegancia con uno mismo al fracasar. Aprendí que el error es un gran maestro y que le debemos gratitud. Y que el miedo es un amigo que viene a avisarnos que hay algo que estamos a punto de descubrir. Y finalmente, y en definitiva, que el error es una manera inevitable de aprender. Bienvenida a la entrevista de la noche. Alejandra, ¿cómo estás? Un placer saludarte. ¿Cómo estás, Edgardo? Gracias por la invitación y encantada de estar esta noche con ustedes. Gracias a vos por aceptar la invitación. Así que bueno, la idea es, Ale, como hacemos siempre en realidad, ¿sí? Es como una taza de café o lo que sea y una charla entre amigos como hemos hecho tantas veces, simplemente que en este caso pública para que podamos aportar de alguna manera desde nuestro lugar valor a todos aquellos que nos están acompañando, ¿sí? Y les ruego que, por supuesto, si prenden la cámara, que se vistan, ¿sí? Es fundamental, ¿sí? Estén vestidos, pero que enciendan su cámara. Y si no sabremos comprender, porque esta es la dinámica, ¿no? La nueva dinámica a la que estamos acostumbrados. Bueno, Ale, siempre empiezo preguntándole y dándoles la posibilidad que nos cuenten acerca de, no desde el modo currículum, sino desde el modo, a ver, Alejandra, tu familia, tu niñez, vamos a empezar por ahí, ¿sí? Porque entiendo que por ahí está la clave de todo lo que luego somos, ¿sí? Ya de niños grandes, ¿sí? Cuéntanos de dónde creciste, cómo fueron esos primeros años que tienes registros, y, en fin, lo que quieras, Ale. Dale, nos vamos unos cuantos años para atrás. Unos cuantos. Bueno, nací en Lomas de Zamora, viví desde que salí de la clínica, viví en Lanús. Ahora ya no, pero bueno, en este momento, por ejemplo, estoy en Lanús, porque mi familia sigue estando en Lanús. Soy hincha de Lanús, también, de chica, de joven, y hasta hace unos años iba muchísimo a la cancha, me crié en el club, yendo a hacer asados y a tomar mate acá cerquita, así que lo traigo porque fue una parte muy importante de mi niñez, de mi adolescencia. El club acá cerca era parte de nuestro día a día, ¿no? Más allá de a veces de que se lo conoce mucho más por el fútbol y demás, bueno, era un club y es un club de barrio. Imagino ahí, te veo en el Paravalancha, ¿sí? Con la bandera ahí. Y te digo, vos sabés que he trabajado ad honorem, ¿no? Pero cuando estaba en el secundario, estaba en la comisión de jóvenes del club y después trabajé mucho en la parte de prensa y difusión también. Todo ad honorem, pero estaba, de hecho en su momento, mira, estoy haciendo algunos salpicados, pero en su momento hasta hicimos el primer programa de televisión que tuvo el club acá en el canal también en un canal de Lanús. Y hacíamos un programa de radio, pero yo, no sé, muy jovencita, 17, 18 años, así que bueno, eso lo traigo porque fue una parte importante que quizás quienes me conocen ahora no lo saben tanto. Okay. Y más allá de esto, soy hija única, he tenido una infancia, digamos, podría decir, feliz hasta cierto momento. Yo cuando tenía 10 años, mi papá trabajaba en una empresa en la que había trabajado desde que salió del secundario, era su vida, lo amaba, el trabajo, y la empresa quebró, así que eso en su momento fue como, marcó mucho nuestra historia familiar. Yo tenía 10 años, así que eso como que derrumbó mucho
de las estructuras que había, no solamente por todos los problemas económicos que pasamos después de eso, sino también, bueno, por la situación, sobre todo esto que te contaba, ¿no? Mi papá llevaba, yo creo que en ese momento 30 años trabajando en la empresa. Entonces, para él fue muy, muy doloroso. De hecho, eso le ha traído muchas consecuencias, no solo desde lo emocional, sino que lo emocional disparó enfermedades físicas. Así que eso marcó mucho de mi historia. Y bueno, yo estudiaba, desde chica siempre estudiaba mucho. Cuando salí del secundario, me puse, era como que, vaya a saber por qué, digamos, hay como varias cosas, ¿no? Pero estudié para contadora. Y yo siempre digo, de chica soñaba, me apasionaban otras cosas. Vos sabés que a mí me encantaba, por ejemplo, la astrología, me encantaba el tarot, me gustaba, bueno, mucho arqueología, por ejemplo. O sea, ¿viste cuando decís, cómo terminé estudiando para contadora? Eso te Bueno, iba a preguntar, ¿cómo terminaste para contadora? ¿Qué pasó? ¿Cómo terminé? Bueno, primero que yo hoy con la mirada hacia atrás veo varias cosas. Esto que yo te comentaba, que desde chica, o sea que, por ejemplo, bueno, acá bien barrio era esto, ¿no? Entonces nos juntábamos con mi amiga enfrente y comprábamos una revista y leíamos sobre astrología, las dos, viste, nos la intercambiábamos, o sea, como esas cosas de chico, entonces me apasionaba mucho, pero sin embargo, ese tipo de actividades, por ejemplo, quizás por estructuras familiares y demás, nunca las vi como algo para desarrollar y decir, bueno, eso es un enfoque, darle un enfoque profesional, por ejemplo. No. Igualmente yo en mi familia soy la primera que tiene un título universitario, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, esto era como que quizás había otras estructuras, ¿no? Entonces, por un lado eso. Después, algo muy loco, pues yo digo, ¿cómo terminé estudiando para contadora? O sea, que yo en quinto grado, a mí me costaba mucho matemática. Y yo era como súper estudiosa, me iba muy bien en lengua, en historia, todas esas cosas me encantaban, pero matemática la sufría y me saqué un 5. Y de ese 5 no se enteró mi mamá, no se enteró nadie. Y yo dije, esto no puede ser. Un Yo era así 5 como muy... para aclarar, Un 5 sí, nos están viendo de distintos países, ¿no? Un 5 es como, perfecto. sería un Una mediocre. nota, ¿Así? claro, claro, pero como yo siempre estudiaba mucho, me sacaba notas altas. Por eso hoy hablo mucho del perfeccionismo, porque es algo que, bueno, que después la verdad es que pesa muchísimo, ¿no? Cuando uno lo ve mirándolo un poco desde ahora, desde los 40 años, ¿no? Pero bueno, en ese momento me saqué un 5 y yo dije, esto no puede ser. Entonces empecé y hacía ejercicio, había un grupo de práctica y hacía. Bueno, la cuestión es que le metí tanto a eso que me empezó a ir muy bien en matemática. Y me empezó a ir muy, muy bien, y de repente era la mejor materia que tenía, y después cuando en secundario empecé con contabilidad, tenía mucha facilidad para los números, de hecho, hoy tengo mucha facilidad para los números, no tiene nada de natural eso, o sea, tiene que ver con un montonazo de horas silla que no te puedo explicar, de hecho en los test me sale como que es algo que está desarrollado, pero no es un don natural, no tiene nada de eso, es muchas horas silla. Yo siempre digo, ¿qué hubiese pasado si yo todo ese foco que le puse a lo que no me salía, se lo hubiese puesto a lo que sí me iba muy bien? No sé, lengua, historia, ¿viste? Bueno, yo le puse mucho foco. Bueno, después al final me iba también y me salía también, y la verdad es que yo también necesitaba trabajar cuando terminé el secundario, y bueno, y era, la verdad es que en ese momento era la carrera que yo más veía probable. Me iba muy bien en contabilidad, era una carrera que te permitía tener una salida laboral, o sea, ¿Dónde, podía Ale? estudiar ¿Estudiaste en en la la UBA? UBA, en la Ajá. UBA, en la UBA. Así que bueno, por esas cosas de la vida, que uno después, y esto por supuesto lo que te estoy contando son cosas que voy viendo, por Claro, supuesto, después de mucho analizar y mucho tratar de entender algunas cosas, pero bueno, así es que terminé ¿con estudiando para terapia? contadora. ¿Con terapia o no? Con terapia y con todo, viste que yo, capaz que para los que no me conocen, yo anduve haciendo de todo, ¿no? Después, después de ejercer unos cuantos años
empecé a darme cuenta que no era lo mío, o sea, Ahí quería me iba bien, me salía, pero era como que en determinado momento miraba el Excel y decía, ¿por qué estoy analizando todo esto? Y bueno, y ahí arranqué con coaching y no sé cuántos talleres de cosas he hecho. Entonces, creo que tiene que ver con ese recorrido, que tiene, por supuesto, terapia, que tiene coaching y que tiene un montón de test de autodescubrimiento y un montón de empezar a mirar, mirar hacia atrás, mirar hacia adelante, pero ¿cuáles son mis fortalezas, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué? Pero ¿por qué si yo ahora lo veo claramente que quizás los números no eran lo mío? ¿Por qué me fui para ahí? Eso también de alguna forma me permite ver cómo operaba en cierto sentido, ¿no? Yo siempre digo, muchas veces iba con anteojeras, ¿no? Creo que muchas de las cosas que hoy trabajo tienen que ver con esas experiencias, ¿no? Con, bueno, me voy a recibir y voy para adelante. Y después miro y digo, esperá, yo algunas veces me preguntaba, ¿es esto lo mío? Pero bueno, ya estoy acá y cómo no voy a seguir y cómo no me voy a recibir, y era ir para adelante y no mirar en el camino qué mensajes había, qué señales había. Por supuesto que hoy le estoy súper agradecida de haber estudiado eso porque me permitió un montón de cosas, eh, pero bueno, digamos, también creo que siempre tengo esa mirada como para decir, a ver, cómo operaba yo y qué aprendo de toda esa situación, ¿no? y fue más o menos por ahí, Alex, digamos, en ese proceso ya lo habías atravesado y yo venía como retrasado en ese proceso cuando nos conocimos, ¿sí? Yo todavía estaba en el proceso por el cual vos ya habías pasado, por lo cual, digamos, de alguna manera, ¿sí? Consciente o inconscientemente, me inspiraste, me impulsaste muchísimo vos y otras personas, pero me acuerdo una charla que tuvimos, veníamos no sé de dónde, nos habíamos metido en un par de proyectos que es donde nos conocimos, y y veníamos caminando, no recuerdo bien, a tomar el subte, no sé qué, y me venías contando esa historia. Y yo te escuchaba y no sabes mi cabeza cómo daba vueltas, porque yo me resonaba mucho tu vivencia. Quiero que me cuentes eso. ¿Cómo fue? ¿Fue un quiebre repentino? ¿Fue gradual? ¿Cómo fue eso? Porque además trabajabas bien, tengo entendido. Sí. Venías, digamos, estabas trabajando, habías trabajado incluso con grandes empresas y de pronto un proceso de quiebre. ¿Cómo fue? ¿Cuánto duró? Cuéntanos un poquito sobre eso. Eh, sí, a ver, voy un poco para atrás. Yo desde que empecé a trabajar en un banco, mi primer trabajo en blanco, porque voy a decir, tuve algunos otros, pero digo, mi primer trabajo en blanco fue se llamaba asistente de cliente. Entonces yo le explicaba a las personas cómo usar el cajero en un banco. Esto mientras estudiaba, ¿no? Entonces, bueno, desde el principio trabajaba en un banco, pero bueno, era la persona que les enseñaba a usar los cajeros automáticos en ese momento. Así que ahí en el banco pasé el 2001, bueno, hemos pasado como de todo un poco, con lo cual sí, desde que empecé a trabajar en grandes empresas y cuando me recibí me he ido por otras tantas, ¿no? Grandes y no tanto. Yo me recibí porque les decía, lo mío es sentarse a estudiar, ¿no? Digamos, y entonces yo me recibí con un promedio 9 y eso ayudó muchísimo, digamos, a abrirme puertas, porque en su momento me recibí, era el mejor promedio en la UBA en ese año, en mi carrera. Entonces, bueno, eso me abrió puertas, buenísimo, porque la verdad es que una de las cosas que yo siempre veía con la carrera era esto de, bueno, tener otra posibilidad, tener un poco más de aire. Yo te comentaba que no teníamos una buena situación familiar, mi papá venía ya con muchos problemas de salud en ese momento, y cuando yo me recibo, a mi papá le detectan una enfermedad que era, bueno, esto tiene entre 6 meses y como mucho, con mucha suerte, 5 o 6 años. Ese fue el pronóstico y no había mucho más por hacer por todas las otras complicaciones de salud que había. Eh, y yo creo que ahí empieza un proceso, porque incluso fíjate, ¿no? Es casi cuando yo me recibo y es como, bueno, llego a esto, ahí empezamos como ese otro camino. Y mi foco pasa a estar mucho ahí con mi papá. Y en la búsqueda de, bueno, a ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer.
El último tiempo, sobre todo, los últimos meses fueron muy duros, o sea, entrábamos, salíamos del hospital. Yo, de hecho, en los últimos 2 meses yo había dicho, bueno, si no me dan si no consigo algún tipo de licencia o algo, no sé, me voy y después trato de conseguirme otro trabajo porque digamos, estábamos mi mamá y yo y nos íbamos turnando bueno, acá en el hospital vecinal de Lanús, para cuidarlo a él. Y bueno, entonces hacía un poco cosas desde mi casa, mira, ya te hablo hace un montón de años, me iba algunos días que podía, trabajaba como podía, digamos. Y para mí, ese tiempo fue clave, porque si bien yo ya hacía unos años, recuerdo en el 2007, que hice un curso de posgrado en administración de proyectos, y había un profesor que era de recursos humanos, que esa fue la primera vez que yo recuerdo haber escuchado la palabra coaching. O sea, me fui unos poquitos años para atrás, el 2007. Y yo en ese momento a ese profesor le dije, yo estoy trabajando como contador y demás, pero yo siento que hay algo que no termino de entender bien, pero es como que no me termina de llenar, no sé, como que no le sabía explicar muy bien. Él me hizo un test, porque él tenía una consultora, me hizo un test, y ahí es donde me dice, mira, yo lo que noto es que hay un test que tiene que ver con, digamos, como con las áreas del cerebro y qué habilidades uno tiene más desarrolladas. Me decía que hay ciertas habilidades que vos las tenés, no son como tu talento natural, sino que están desarrolladas más, pero como a través del trabajo, o sea, a través de ponerle esfuerzo, no es eso que vos traes, digamos, ¿no? Entonces, como que tenés cosas que son más naturales y no las tenés tan desarrolladas, y otras que son más a través del esfuerzo. Y eso quedó un poco ahí. Cuando después, más cerca del 2010, cuando ya, digamos, la situación con mi papá se había complejizado mucho, yo en ese último tiempo que pasé tanto en el hospital, o sea, fue como, era muy contrastante, porque vos sabés que me llamaban, por ejemplo, mis compañeras de trabajo, mis amigas incluso, y yo por momentos sentía como que estaba en otro mundo. ¿Viste? Cuando, no sé, me hablaban de cosas y yo estaba en el hospital vecinal. Te cuento algunas anécdotas, o sea, estaba en una sala y estaba en la otra cama, en la misma sala, un policía cuidando a un preso que correspondía a la comisaría de Lanús y esposado, o sea, así pasábamos, digamos, la noche, por ejemplo. Porque te hablo del hospital vecinal, ¿no? Entonces, y en otro momento me acuerdo, otra persona no la venía a ver nada, y entonces le daba de comer a mi papá y después le daba de comer a la otra persona. Entonces, como que de repente, un montón de situaciones, es como que me empecé a preguntar qué estoy haciendo, qué estoy haciendo, qué estoy haciendo, o sea, después me pedían un reporte de mi trabajo y eran proyectos de millones, ¿no? Y de repente a mí me empezó a hacer era como una tensión muy grande, no sé, eran como mundos diferentes, como diciendo, ¿para qué estoy haciendo esto? Y esa creo que fue la primera vez como que realmente lo sentí así, y me acuerdo, hay algunos momentos claves, ¿no? Pero me acuerdo una noche que estaba cuidando a mi papá en el hospital, que se había descompensado, y yo, ¿viste cuando llorás? Pero lloraba, 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 y en un momento vino una enfermera, era de madrugada, me decía, quédate tranquila, va a salir, no pasa, o sea, y yo decía, no, no, pero es que, o sea, ¿viste cuando sentís como que decís, ¿qué estoy haciendo en mi vida? O sea, era como todo de repente dado vuelta, ¿viste? Y bueno, y creo que a partir de ahí empecé a estar como más atenta, y cuando falleció mi papá, la primera decisión que tomé digamos, él falleció en julio, yo dije, ahora en lo que queda del año no voy a estudiar nada. Y era como mente en blanco. Aprendí a andar en rollers, mira lo que te digo. O sea, empecé a hacer mi terapia, digamos, era andar en rollers. Una cosa que siempre había querido, y bueno, me compré un par de rollers y dije, bueno, y que se aireen las ideas un poco. Y lo que ahí decidí es, no quiero seguir profundizando, como mínimo no quiero seguir profundizando en temas ni de finanzas ni contables, porque en mi trabajo, por ejemplo, me ofrecieron, bueno, pero si querés te pagamos un máster en finanzas y eso te puede. Y la verdad que yo dije, no, o sea, no ¿Eso qué quiero año, seguir Natalia? profundizando en esto. ¿Qué año estamos hablando? En 2010. 2010. Ok. Ujú, 2010.
Por eso fui un poquito para atrás, porque en 2007 yo tengo el registro de que Claro, ya algunas... ¿no? Pasan 3 años desde ese primer disparador, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, y ahí ya te digo, o sea, también para mí fue un hecho el decir, no, ok, por más que me pagues un máster en finanzas, no quiero. O sea, y sabiendo que eso representa después un montón de posibilidades y otros ingresos, pero dije, no quiero. Y ahí empecé a buscar, dije, no, quiero probar algo con gente, quiero otra cosa, y esto lo cuento siempre porque yo lo único que decía era con gente, no tenía más especificación, viste que hay veces que las personas quieren hacer un cambio, entonces uno se imagina, bueno, capaz la tiene clarísima. No, yo no, o sea, no tenía ninguna claridad, con decirte que empecé a averiguar, mira, relaciones públicas, recursos humanos, yo decía, ¿qué puedo hacer con gente? Además, sí había algo que yo tenía 31 años, ¿no? Y me pasaba esto que muchas veces nos pasa cuando queremos hacer un cambio o emprender, que uno dice, uy, pero ya, capaz que ya estoy grande, ahora con todo lo que hice, ¿no? Y empezar de cero en otra cosa, bueno, todo esto que uno lo va trabajando, por supuesto, ¿no? Pero que aparece como fantasma de repente. Y bueno, y ahí recordé lo del profesor de coaching y dije, le voy a escribir. Y hablé con él, le digo, ¿me puedes contar más de qué se trataba eso? Y bueno, ahí me contó del tema de coaching, que te estoy hablando hace 10 años, entonces no era como ahora, que ahora es como Claro, mucho más claro. masivo. Sí, Y cuando el coaching él lo había presentado como la historia, digamos, a lo que se refiere la palabra, que era un coach antiguo que te lleva de donde estás hasta donde querés estar. Y a mí esa representación me había quedado. Entonces, bueno, él me empezó a contar y yo le digo, mira, la verdad es que a mí me queda muy grande. Imagínate que yo vengo siempre de trabajar en proyectos, ¿no? Como con números y yo sentía que, digo, con personas así de una, yo no soy psicóloga, nada de eso. Bueno, entonces él me dice, bueno, como para cortar esa brecha, me dice, mira, hay una maestría en coaching organizacional y vos tenés como muchos años trabajando en empresas, entonces eso es como más un mix, te permite como trabajar en empresas, bueno, y ahí me metí a la maestría en coaching organizacional, que era de 2 años, que siempre digo, no sabía en lo que me metía, porque, porque yo venía acostumbrada a esto, a estudiar impuestos, a estudiar resoluciones sobre el balance y todo el asunto, pero cuando te metes en coaching ya no lees, o sea, si se aplica el 21% o el 27%, o sea, empezar a preguntarte para qué, empezás a hablar de las emociones y la verdad es que en el proceso que yo hice de 2 años, lo tenés que pasar todo por adentro, entonces te empezás a preguntar un montón de cosas. Por eso yo siempre digo, no sabía en lo que me metía, porque lo que yo había estudiado siempre era más con algo externo, te liquido algo, una ley. Entonces, bueno, el proceso de esa maestría, la verdad es que a mí bueno, yo pasé por una crisis existencial en ese tiempo, ¿no? Porque era, ok, me doy cuenta que no puedo seguir, o que sí, definitivamente no quiero seguir trabajando como contadora, pero ¿qué voy a hacer ahora? ¿No? Y ahí viene otro tema, que es cuando uno se da cuenta y después sí, ¿qué hago con esto? Que me doy cuenta. Pero bueno, ese fue todo un proceso de 2 años y fue arduo porque fue además muy en conjunto con todo el duelo de lo de mi papá. Entonces, la verdad es que a nivel personal fue muy fuerte todo ese proceso, ¿no? Que incluyó la decisión veo que lo de, digamos, seguir trabajando como contadora no va, pero claramente no puedo cerrar la puerta y decir, me voy, o por lo menos en mi situación, digamos, hay que seguir pagando las cuentas, ¿no? ¿Qué hago y, con todo esto? y ahí ya estaba esa cosa de querer emprender algo, o era simplemente no quiero esto, voy por acá, pero todavía No estaba así, no estaba tan así. Eh, Vos sabés que cuando estoy en todo ese proceso, al año siguiente, yo me sentía como yo decía como varias cosas. Me siento enjaulada, me siento como estancada, ¿viste? Yo tenía esta imagen, vos que trabajás con PNL y con las imágenes, me siento en un estanque, dando vueltas y no tengo salida.
Y entonces se lo comenté a una persona que había sido mentora mía en uno de mis primeros trabajos. María Laura García, una persona como muy innovadora, una cabeza muy abierta. Digo, mira, me está pasando esto, yo me siento súper encerrada, no entiendo bien qué pasa, pero bueno, lo que sí había pasado, que al pasar, digamos, al transcurrir todo este tiempo en la maestría, eh, empezabas a ver otras cosas en la organización. Empezabas a ver un montón de contradicciones, ¿no? Como que de repente a mí por lo menos me empezaron a hacer ruido un montón de cosas. Yo decía, ¿qué estoy haciendo trabajando acá? ¿Para qué? O sea, como que me abrió otro panorama y eso además me hacía mucho más ruido. Entonces, bueno, cuando hablé con Laura, eh, me dice, bueno, pero mira, ¿sabes que me enteré de una cátedra de emprendimientos que hay en la UBA, que empezó hace poco, que Emprending, que hoy es creo una de las cátedras más reconocidas que hay de emprendimientos? En ese momento había empezado, no hacía mucho. Me dice, ¿sabes qué? No sé, alguien del equipo fue hace un tiempo y le gustó, le pareció interesante, ¿por qué no vas? Y que ahí me dijo que había como gente que llevaba un montón de ideas. Entonces yo fui, la verdad, o sea, de esa búsqueda, viste que... y bueno, eso me abrió también un montón la casa y ahí empecé a enganchar con el tema de emprender. Eh, digamos, es como que despertó eso que quizás yo no lo había visto tan claro, pero por ejemplo, hoy yo, si hay algo que valoro y que me doy cuenta que valoré siempre, es el uso de mi tiempo, el ser libre para utilizar mi tiempo, o sea, que quizás yo me encontrás trabajando, no sé, a las 12 de la noche, o digamos, en cualquier momento, pero a mí algo que me molestaba mucho, por ejemplo, era en la oficina, no sé, el fichar a las 9 y que si alguien llega, si llegabas 9 y cuarto, alguien te esté diciendo que ese tipo de cosas a mí me molestaban siempre, pero quizás no lo había podido ver tan claro, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo hoy amo de trabajar quizás por mi cuenta. Bueno, pero varias de esas cosas las empecé como a ver, eh, digamos, en ese proceso. Pero ese fue el primer contacto con esto de emprender. Y después me di cuenta, porque estas ideas que uno se va formando de uno, ¿no? Yo siempre decía, no, quizás lo mío era medio el trabajo en relación de dependencia. Y después cuando empecé a mirar hacia atrás, eh, un montón de cosas había hecho yo cuando era más chica. Cuando mi papá se quedó sin trabajo, nos fuimos con mi mamá a hacer un curso de billutería, aprendimos a hacer billutería y yo vendía en el colegio, o sea, vendía en la feria. He hecho un montón de cosas por mi cuenta, pero bueno, después es como que quizás, viste, como que quedás más encorsetado y ni siquiera tenés el registro de que sí puedes hacer un montón de cosas y de que están en vos. Viste, es como que queda ahí tapado y cuando empezás a mirar para atrás decís, pero no, si era algo que podía ser natural. Entonces, bueno, creo que empecé a desempolvar un poco todas esas cosas y ahí es el primer registro consciente de esto de, yo puedo hacer algo por mi cuenta, me parece. Creo que anduvo por ahí. Ale, ¿y cuándo empieza esto de hacer consciente el poder de equivocarnos, de aprender, de reciclarnos, de que yo lo empecé a... Bueno, ahí es que de alguna manera ahí, ¿no? En ese mundo de emprendedores donde coincidimos, ¿sí? Incluso coincidimos para fracasar estrepitosamente, Sí. con mucha elegancia, eso sí, ¿sí? Un par de veces. Y recuerdo que año 2015, por ahí debe haber sido, ¿sí? Más o menos, ¿sí? De hecho, hoy creo, no sé si ayer o hoy Facebook, viste, que te recuerda, ¿sí? Cosas que a veces no querés recordar, ¿sí? Mira, Y está la foto en Radio Arinfo, donde estamos haciendo un programa el de radio programa. que fracasó, ¿sí? ¿No? Como corresponde. Y a los pocos meses es como que allá quiero llegar, ¿no? O sea, ahí ya, digamos, yo también comienzo a salir del ámbito emprendedor, pero de pronto me veo, creo que año 2016, sentadito a un costado, ¿no? Después de haber fracasado juntos ahí en un par de proyectos. A los meses, yo con otra orientación, ya habiendo dejado, incluso ya también habiendo hecho todo el proceso que vos habías hecho antes, dejado mi trabajo, Calle Corrientes, Teatro General San Martín, ¿sí?
que me invita y dice, Edgardo, mirá, hay esta movida, Fuck Up Night. Yo decía, Fuck Up, ¿qué diablo será? Me llamó la atención. En el Teatro San Martín me voy, no entraba un alfiler. Yo estaba tirado, cosa que nunca más vuelvo a hacer en mi vida. No me gusta, pero estaba ahí, sentado en el pasillo del Teatro San Martín, ¿no? Y lleno de gente conociendo el famoso Fuck Up Night. Contanos así, ¿cómo llega eso? ¿Qué fue Fuck Up Night? Y cómo después enganchamos con Aprender del Error, que es tu proyecto actual. Dale, bueno, antes que nada, yo creo que para mí ha sido un proceso desde lo personal, un proceso enorme en mi vida, ¿no? Nace un poco, bueno, allá por el 2015, cuando yo dejé mi trabajo, o sea, definitivamente, cuelgo el título, dejo el trabajo en relación de dependencia con todo lo que eso implicaba de alguna forma. Yo ya, desde ese momento que me había acercado a Emprending, después quedé como ayudante, porque dije, está buenísimo para aprender, y bueno, yo puedo compartir lo que sé desde lo contable y desde lo que vengo aprendiendo de coaching. Entonces quedé muy vinculada al mundo emprendedor, después dando clases también para el gobierno de la ciudad. Y bueno, cuando dejo el trabajo y demás, iba a muchos eventos, y en la mayoría de los eventos lo que contaban los emprendedores era, digamos, que le iba muy bien, que levantaban plata, o sea, eran todas como experiencias geniales. La verdad es que a mí me estaba costando un montón. Yo siempre digo, mandaba un montón de mails para generar propuestas, ¿viste? Y te contestaban algunos, y creo que era como de onda porque me conocían y me querían dar una mano, pero no era tan fácil. Y además también me encontraba con mucha gente, por estos años de estar ahí en Emprending, vinculadas en temas de emprendedorismo, que quizás te contaban como, che, ¿cómo te va? Sí, más o menos, ahora estamos viendo, viste, como que quizás no les iba tan bien, pero costaba mucho hablarlo. Vos, en Claro. general, la imagen que tenías era que les iba bien. Entonces, en general, yo la mayoría de los que conocía la estaban remando mucho, y las historias que se contaban eran historias donde ya había proyectos muy consolidados y demás. Y bueno, y ahí nace lo de organizar justamente Fuck Up Nights, que era un evento en donde venían los emprendedores a contar sus fracasos, entre comillas, sus emprendimientos que no habían funcionado, sus errores, que habían aprendido de eso. Porque siempre la idea era que también cuenten, bueno, qué habían aprendido de eso. Vos dijiste que la sala estaba llena, claramente no empezó así, empezó con una sala bastante vacía, no fue fácil convencer digamos, a emprendedores a que vengan a contar su historia de fracaso, de alguna forma. O sea, ¿por qué voy a contar mi historia de fracaso adelante de un montón de personas, no? Fue todo un proceso que lo sostuvimos bastante, entonces creo que eso fue lo que llevó a que el tema se pusiera de alguna forma de moda. Digo porque, ya te digo, teníamos una sala chiquita y la sala estaba a un tercio, y terminamos con una sala para 600 personas que se agotaba el mismo día. La lista de 1.200 personas se agotaba el mismo día, se anotaba siempre el doble de gente porque, bueno, como era un evento gratis, la gente, mucha se baja, pero la sala, las últimas ediciones eran 600 personas y explotaba. Y además como que pusieron sobre el tapete un tema y explotó en los medios, ¿no? Eso, Explotó digamos. en los medios, sí, salió en casi todos los diarios, hemos tenido entrevistas en la tele, o sea, como que por lo menos se puso el tema sobre la mesa. Con lo cual, eso, sinceramente, fue buenísimo. Digamos, pasó a ser como un tema, por eso digo, de moda, entre comillas. El mundo emprendedor creo que lo adoptó bastante rápido, el mundo corporativo, las empresas, recién creo que ahora lo están adoptando más, porque sí estaba el discurso de, bueno, está bueno equivocarse y aprender, pues yo siempre digo, no es equivocar, me equivoco porque me equivoco, no, o sea, si te equivocás, bueno, hacé la reflexión y veamos qué se aprende de eso, ¿no? Porque tampoco, si no es, bueno, me ando equivocando y me va mal y no, parémonos y pensemos, miremos qué pasó. Una apología tampoco de meter la pata, ¿no? Sino que... Exactamente, porque eso creo que fue lo que en algún momento pasó, y lo que yo decía siempre es, no es que estamos diciendo, bueno, ahora todo el mundo, o sea, a todos nos ha ido mal,
creo que siempre el fracasar, por lo menos yo lo pongo con, bueno, no nos fue como esperábamos, ¿no? No cumplimos nuestras expectativas. Lo que sucedió está lejos de lo que yo esperaba que pase. Pero entonces no es, bueno, ahora fracasemos todos, porque ya todos tenemos experiencia de eso, sino es compartámoslo, lo pongamos sobre la mesa y a partir de eso, bueno, veamos qué nos deja esto, porque si no, bueno, nos tropezamos un montón de veces con la misma piedra y no tiene mucho sentido si no aprendemos. O sea, ahí sí estamos de alguna forma perdiendo nuestro tiempo y nuestra energía, que era un poco lo que pasaba y que, ojo, sigue pasando, ¿no? Pero las estadísticas dicen que muy pocos emprendimientos sobreviven a lo largo de los años, ¿no? Les dicen más o menos que probablemente si hoy se fundan 10 emprendimientos, dentro de 5 años, 1 o 2 sigue en pie. Con lo cual las estadísticas no son en ese sentido muy alentadoras, digamos. Digamos, por eso la idea es, bueno, que sea alentador, que yo pueda mirar, ver qué me dice esa experiencia y con eso avanzo. Y bueno, y también te decía esto de que creo que Fuck Up Nights fue un proceso a nivel personal, porque yo unos años antes, o sea, por todo lo que les estuve contando, ustedes vieron que yo trabajaba atrás de un escritorio, analizando proyectos, y creo que la vez que más hablaba tenía que ver con cuando había alguna reunión de fin de mes, digamos, en donde presentábamos resultados o debatíamos ciertos informes, ¿no? ¿Cómo fue Y eso? bueno, Vale, te quería preguntar eso, ¿sí? ¿Cómo fue el proceso eso de pronto, ¿no? De estar con lo que dice, detrás de un escritorio, ¿sí? Y más allá de ese deseo tuyo que por ahí lo expresabas en trabajar con gente, pero una cosa es expresarlo y otra cosa es estar frente a 600 personas o más, ¿sí? Y liderando, ¿no? Un evento con todo lo que eso implica, ¿no? Que salga bien, que había invitados, toda la logística, todo, y además está pararte frente ahí al público. ¿Cómo fue ese proceso? bueno, primero, mi trabajar con gente, nunca había imaginado estar para adelante de un montón de personas hablando. Eso no, eso te puedo asegurar que no estaba ni en mis planes, ni vos me lo hubieses dicho 2 años antes y te digo, no, Edgardo, no, te equivocaste. Y bueno, a ver, yo creo que fue como en el hacer, por eso digo, a veces uno descubre un montón de cosas en el hacer, ¿no? Porque me voy un pasito para atrás. Yo te dije que me había acercado a Emprending y después me quedé ayudando. Y cuando me quedé ayudando, ahí yo era como que, bueno, era de las que menos conocía de temas de emprendimiento. Pero un día surgió, ¿por qué no hacemos un evento para emprendedores? Hacemos algo. Bueno, nos enganchamos 5 para organizar algo. Y yo me enganché porque dije, bueno, acá puedo aportar. Y la verdad es que terminamos haciendo, entre esos pocos, un evento que fue como para 200 emprendedores, que era todo un día, todo gratis, ¿no? O sea, todo conseguimos canje de todo, y entonces los emprendedores podían venir y conseguíamos mentores y los ayudaban a hacer, no sé, me digo que no sé muy bien cómo hacer mi página web, bueno, algún mentor que sepa página web, y ese día estaba con ellos, bueno, que se llamaron las maratones Emprending, porque después hicimos otros iguales. Bueno, salieron fantásticos. Y además éramos pocos organizándolo y ya te digo, no había presupuesto. Entonces la verdad que salieron súper lindos. Y, y la verdad es que yo ahí dije como, wow, nunca se me había ocurrido que me hubiese gustado tanto organizar esto y además era multitudinario. Pero había algo, yo no estaba, o sea, digamos, yo estaba en todo el detrás de escena, porque esta siempre fue un poco una de mis creencias. De hecho, me acuerdo que cuando había que entregar los premios y todo, eran otros chicos que no eran los que habían estado en la organización, pero vengan ustedes a entregar y a hacer todo el bochinche, ¿no? Y yo estaba como en todo, me acuerdo con otra de las chicas que éramos como de las que coordinábamos, hacíamos como más la coordinación general y era como, tiene que estar esto, tiene que estar lo otro y ahora tiene que estar ¿no? Pero todo ese detrás de escena. Y esa es una de las creencias que yo siempre tenía. Yo estoy pero en el detrás de escena, ¿no? Y algo así un poco pasó cuando arrancamos con Fuck Up. La idea era que yo me ocupe mucho también de los proveedores, bueno, de coachar, pero en un inicio no estaba la idea de conducir. El tema fue que yo esto lo empecé a organizar con un ex socio, ¿no? El tema fue que cuando arrancamos, iba a ir una persona a conducir, que era un amigo mío,
que era coach y locutor y demás, iba a ir de onda, porque tampoco lo empezamos con un presupuesto, esto era todo nuestras horas. Y entonces le dijimos, sí, me encanta, no sé qué. Unos días antes me dice, mira, Ale, la verdad es que me dijeron, un taller creo que tenía que dar en el interior, mira, no voy a estar, tengo que viajar. Y bueno, nos subimos nosotros, o sea, de hecho no teníamos guión, no teníamos nada, no hubo muchos aprendizajes de esa primera experiencia, porque nos subimos al escenario, eh, y bueno, y eso, o sea, por eso te digo en el hacer, ¿no? O sea, vos imagínate cómo en el hacer, en algún momento descubrí que tenía, creo que hoy es una de las cosas que quizás me sale fácil esto de organizar, de coordinar. De hecho, después, bueno, he organizado, ¿no? Afters en terrazas, o sea, habrás visto todas las cosas que fui organizando, pero eso fue algo que lo descubrí haciendo. Y de vuelta, yo tenía mucho esta creencia de estar en el detrás de escena. Cuando el evento empezó a crecer, o sea, porque una cosa, bueno, presento, pero después empezó a animar gente. Y empezó a animar gente, había 200, y había 300, y había 400. Y en un momento, sinceramente, yo, además vos ves las fotos, en las primeras estaba con un jean ancho. ¿Por qué? Porque yo tenía, viste, para los bolsillos, para la lapicera, porque venía el proveedor, armábamos como una previa, entonces subíamos, me acuerdo, nos habían mandado cosas de Coca-Cola subiendo los cosos de hielo, todo muy así. Obviamente la gente ve después como todo divino, pero eran un montón de horas de todo, o sea, de coachar, de ver el proveedor, de subir el hielo y todo, o sea, todo. Y, y bueno, y cuando empezó a venir más gente, más gente, más gente, yo empecé a decir como, ¿qué estoy haciendo yo acá? Tuve ahí una especie de crisis, digamos, y me acuerdo que había ido a dar un taller a La Plata con digamos, una amiga que ella es coach, viene del mundo del teatro, ¿no? Tiene como mucho escenario, ¿no? Del teatro, el baile y demás. Y se lo conté, ¿no? Y y me decía, ¿y a vos qué te pasa? Y yo le digo, y no, porque, viste, quizás hablo un poco lento, o la gente se aburre, o, viste, como que, no sé, me había entrado como un pánico escénico ahí avanzado el proceso. Yo me decía, yo no me preparé para esto, o sea, no, yo estoy para estar ahí coordinando las cosas, no sé qué estoy haciendo. Y entonces lo primero que me dijo es, bueno, mira, todo lo que vos te crees, si vos te lo crees tanto, la gente se va a estar dando cuenta. O sea, si vos crees que sos aburrida y las personas van a estar mirando y diciendo, esta persona es aburrida. Entonces me dice, si vos querés estar en el escenario, bueno, ponete las pilas y hace algo, empezá a trabajar. Primero me dijo, te pintás. Me acuerdo que fue así, ¿no? Porque yo subía como si, ponete algo que más allá como del pintarse para el otro, ¿no? Sino como ponete, o sea, me decía, el escenario pide escena. O sea, pensá, ponete vos, cómo te querés vestir, si yo decía, yo me siento, mira esto es una charla de café, ¿no? Yo le decía, me siento una bolsa de papas. Yo subo al escenario, me siento una bolsa de papas, jean ancho, o sea, ya pasaron 3 horas de que estoy en el lugar, que estamos organizando todo. Bueno, me dice, si tenés una bolsa de papas, no. Empezá a ver cómo te vas a cambiar para ponerte ahí, con qué look. Igual el look era muy informal, teníamos una remera, por supuesto, del evento, ¿no? Pero digamos, y ahí empecé como a hacer un clic. Y de repente, bueno, esto me acuerdo que era el día siguiente que tenía el evento, y como empecé como con esto de, bueno, a ver, me preparo para. Y después empecé a ir también en algún momento a una coach de voz para que me ayude con la respiración, como para trabajar un poco. Pero bueno, sí tuvo que ver mucho con también el cambiar la propia creencia que yo Claro. tenía, ¿no? De yo estoy para atrás de escena. Y es interesante para mí contarlo porque hace un tiempo una persona me dice, bueno, pero que yo le estaba coachando para que hable en público. Me dice, bueno, pero para vos te es fácil. Y yo digo, no, no, no es que me es fácil. Digo, es mucho, mucho trabajo previo, y probablemente pocas personas que se paran en un escenario es como que les natural, les fácil. Las personas se preparan también, lo practican. Bueno, en mi caso fue mucho cambio.
realmente, porque te digo que ahí cuando, en ese momento que me hizo el clic, que yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? Como que me agarró eh, pero bueno, fue, sí, yo lo que en ese momento me acuerdo es que dije, no, yo quiero hablar, pero quiero hablar porque me parece que es un mensaje importante el que estamos dando, o sea, no quiero dejar este lugar vacío, o sea, quiero contar esto y quiero estar acá para decirlo y para que se siga difundiendo, ¿no? Entonces, en función de esa decisión, creo que fue esa la decisión que más traccionó, que me pusiera las pilas, porque también podría haber bajado y decir, bueno, que se suba otra persona. Claro, claro. Este, pero bueno, creo que anduvo por ahí. Quiero hacer el match con aprender del error, ¿sí? Explota Fuck Up Night. Dime, Ale, aprender del error, ¿cómo es ese tránsito de Fuck Up Night a aprender del error? Y luego quiero que reflexionemos un poquito también, como para darle un cierre a esto, sobre el error, ¿no? Sí. Hemos estado Bueno, hablando de eso, pero quería ver tu mirada sobre eso. Fuck Up Night tenía una mirada muy clara que era mostrar, o sea, que vos ibas y escuchabas la historia de otra persona. Y algo que yo siempre me preguntaba, incluso cuando lo hacíamos en empresas, era, bueno, ¿qué pasa con todas estas personas que escuchan la historia de otro? Que dicen que bueno, mira cómo le fue, cómo no le fue, digamos. Pero ¿cómo trabajan ellos mismos su propia historia, sus propias creencias? Cuando algo no les funciona, ¿cómo lo procesan? O sea, ¿qué tendrían que identificar? Porque cada persona en el escenario contaba su aprendizaje. Claro. Pero ese aprendizaje es único, digamos, te puede despertar algunas cosas, por supuesto, pero después cuando yo me encuentro ante esta situación, ¿qué hago? Y ese para mí fue un gran disparador, ¿no? Sobre todo también pensando en las organizaciones, porque alguien cuenta algo, pero después al día siguiente, ¿cómo los equipos conversan sobre ese tema? ¿Tienen el espacio para conversar? ¿O de repente cuando dicen, mira, esto no funcionó, lo frisan, como decimos acá, ¿no? O les dicen, bueno, ahora si tu proyecto o el proyecto que estabas liderando no funcionó, mira, por varios proyectos más no vas a liderar otro. Hay muchas cosas que suceden en las organizaciones y eso con escuchar una historia no cambia demasiado, sensibiliza, pero hay mucho más por hacer. Y sí, yo tengo un foco en las organizaciones, pero tengo mucho foco desde lo personal, porque creo que tiene que ver con resignificar nuestra propia historia, con revisar cómo conversamos acerca del tema, cómo conversamos con nosotros, qué nos preguntamos, cómo nos responsabilizamos, ¿no? Cómo transitamos las emociones, si ese mensaje que nos dan las emociones lo podemos tomar o queda en el camino, quedamos enojados, quedamos en un bucle sin poder salir, ¿no? Entonces, bueno, esa es la mirada que de alguna forma le fui dando estos años a aprender del error, que tiene que ver no solamente con escuchar a otros, porque, por ejemplo, organizo a veces eventos en las organizaciones donde escuchas, pero bueno, y además de escuchar a otros, ¿qué hacemos con eso? Esa es la mirada que tiene, por eso también, bueno, hace varios años tengo el podcast que se llama Aprender el Error, que si quieren lo pueden escuchar en Spotify, que tiene que ver con esto, con cuál es la mirada que yo puedo darle, cómo puedo pensar distinto y resignificar mi propia historia. Ok, Ale. Y una reflexión final, si se quiere, sobre el error, porque hay también como una filosofía, si se quiere, detrás de todo esto, y es muy particular, ¿no? Porque detrás de todo esto, en definitiva, las historias que se cuentan a partir del error son de personas que finalmente, ¿sí?, logran, ¿sí?, su objetivo. Pero ¿qué pasa con la persona que está en el proceso aún? ¿Sí? Sí. Está errando, está fracasando, digamos, cualquiera sea el significado que le demos al fracaso, tanto el éxito como el fracaso es muy subjetivo, pero Totalmente. digamos, no está alcanzando lo que quiere, ¿sí? Y está en eso, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para esa persona? Que yo creo que es el promedio, ¿no? Porque en realidad están los que están en el fondo, digamos, el loser, como le dicen, ¿no? El que fracasó es como una cuestión, está el que ya tuvo éxito, pero en el medio creo que hay un gran número de personas que conviven con ese fracaso diario, sobre todo en estos tiempos, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Yo creo que todo el tiempo estamos en esa situación. Quizás en las historias que vos conocés y que se han escuchado,
siempre son personas que, bueno, que ahora les está yendo bien porque quizás son las que se lo animan a contar. Y yo lo que siempre dije es, bueno, mi gran desafío, que ojalá lo logre en algún momento, es que alguien se pare en algún momento y diga, yo estoy transitando por esto, ¿no? Pero para eso tenemos que trabajar mucho el tema de la imagen. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una sociedad muy culturalmente exitista, ¿no? Entonces yo te premio y te valoro y siento que soy valorada por la imagen y la imagen de éxito, ¿no? Entonces el éxito me está yendo bien, estoy alcanzando mis metas y demás. Y yo lo que siempre digo, esa es la vida según Instagram, ¿no? Viste que en Instagram a todo el mundo le va fantástico. Decís, ¿cómo puede ser esta gente? O sea, yo soy mi vida es un desastre. Miro Instagram y digo, mi vida es un desastre, por favor. Bueno, entonces me parece que lo interesante primero es eso, como que todo el tiempo nuestra vida es experiencia, y hay experiencias que van, digamos, que se acercan más a lo que queremos que sean, y hay experiencias que se acercan menos. Entonces, eso, lo primero que se me ocurre es, no soy, ni cuando estoy arriba no soy exitoso, ni cuando estoy abajo soy una fracasada, digamos, ¿no? Porque si no todo el tiempo, y además, fíjate que al mismo tiempo quizás te está yendo un vínculo malísimo, y tenés un negocio y te está yendo fantástico, ¿no? Entonces, estamos todo el tiempo así, yo soy exitoso, soy fracasada, soy exitosa, soy fracasada. Bueno, esto lo traigo, ¿por qué? Porque creo que algo que nos decimos mucho tiene que ver con esto, soy un desastre, soy un fracaso, esto nunca me sale, bueno, entonces, primero eso, tiene que ver con cómo me estoy hablando a mí respecto a esta situación, que es distinto decir, estoy intentando esto, estoy trabajando sobre esto. Lo otro es responsabilizarse, porque en general cuando nos empiezan a ir mal las cosas, siempre lo ponemos afuera, en los otros, la pandemia, el país, mi familia, bueno, todo. Entonces, esto de, bueno, ok, sí, mala suerte, todo el asunto, bueno, pero ¿dónde? O sea, ¿qué hay de mí en esta situación? ¿Qué puedo ver yo de mí en esta situación? Me está yendo mal en tal vínculo, me siento, no sé, avasallada, bueno, ¿cómo estoy trabajando yo mis límites? ¿Los estoy pudiendo poner? ¿No los estoy pudiendo poner? ¿Estoy pudiendo sostener conversaciones que son para mí difíciles o no? Lo que sea, digo, en los distintos ámbitos, buscar también dónde está mi punto de posibilidad. Porque si yo siempre estoy poniendo todo el poder afuera, no estoy aprovechando aunque sea ese 1% que yo puedo mover. Entonces siempre, ¿dónde hay algo de mí en esta situación que yo podría estar observando, que puedo estar cambiando, ¿no? ¿Dónde me veo yo acá? Eso me parece que es fundamental. Y después esto que te traía de la imagen y del aprendizaje, para mí hay algo que es interesante, que es todo el desarrollo que hace Carol Dweck de mentalidad de crecimiento, que para mí es clave. ¿Por qué? Porque lo que ella dice es, ella empieza preguntándose cómo hay gente que le va mal y eso de alguna forma la desafía. Y ella dice, a mí no, o sea, no es como, me va mal, qué desastre esto. Bueno, empieza un poco con ese punto de partida y lo que dice es, bueno, las personas que desarrollan un conjunto de creencias que al fin y al cabo llama mentalidad fija, creen que un fracaso, bueno, es algo, digamos, que muestra a los otros que al final yo no tengo las capacidades que creía que tenía, o que yo no era lo exitoso que era, lo talentoso, lo creativo que era. En cambio, una mentalidad de crecimiento no dice, bueno, entonces no soy esto. No, es, ok, bueno, esto no funcionó, ¿qué puedo aprender de esto? Y me parece que ahí está la clave, porque no lo define, no nos define. Entonces, una de las preguntas que yo siempre hago en los talleres es, bueno, ¿con qué estás comprometido? ¿Con la imagen o con el aprendizaje? O sea, si vos estás comprometido con la imagen, vas a estar siempre en pos de demostrar, en pos de que los demás no se den cuenta. Estás perdiendo posibilidades de pedir ayuda, de decir, no lo estoy entendiendo, no estoy sabiendo cómo resolver esto. Entonces creo que esos puntos por lo menos son algunos de los básicos que es interesante reflexionar. Genial, Ale. Como siempre que charlamos, nos quedamos con la sensación, al menos yo, de que hay mucho más para hablar, pero los tiempos así de la TV, de nuestros auspiciantes y de todo, ya sabe el minuto a minuto cómo es, Ale, así que nos tenemos que ir. ¿Dónde te pueden encontrar, Ale? Dijiste el podcast. Sí, me pueden encontrar en mi página que es alemarcote.com.
En Instagram, Ale Marcote, que también ahí publicó muchas cosas. En YouTube, Alejandra Marcote. El podcast, que es Aprender del Error, está en Spotify. Y bueno, digamos, por cualquiera de esas vías, info@alemarcote.com también me encuentran. Ok, genial, Ale. Estoy feliz de habernos vuelto a ver después de un tiempo. Hablamos, pero no nos habíamos visto, así que... No nos habíamos visto. Este medio, de alguna manera, este magazine, como le llamo yo, de entrevista, ha hecho que me vaya reencontrando con tanta gente que por ahí, bueno, la vida no nos permite por ahí y la tecnología nos va acercando. Así que gracias, Ale, te mando un beso grande, feliz de verte y ya nos vemos en cualquier momento. ¿Sí? Espero que sí. Gracias a todos. Un aplauso para Alejandra. Gracias. Gracias a todos los que nos acompañan. Un saludo para los que nos siguen por Facebook. Y bueno, será hasta la próxima entrevista de Tu Vida. Gracias, Ale. Beso enorme. Chao.